Comunidad Indígena La Unión, socialización del proyecto Cultura y Tradición Arquitectónica Pijao, presentado por Brian Jesús Oviedo Cuellar, estudiante de Arquitectura, Universidad Antonio Nariño. La arquitectura indígena o rural involucra elementos culturales, arquitectónicos, técnicos y ambientales en la óptima solución de las viviendas. Las relaciones generadas entre un elemento y otro presente en las casas de los indígenas del pueblo Pijao del municipio de San Antonio, Tolima, son algunos de los referentes más cercanos para el análisis e interpretación de los fundamentos en el desarrollo de la arquitectura tradicional. El aspecto cultural es uno de los de mayor valor en la construcción espacial y funcional, debido a que las viviendas indígenas han sido producidos producto de una solución grupal que se transmite de generación en generación. El tiempo y el espacio son factores influyentes en el desarrollo de estas arquitecturas, ya que involucran temas de lo social y lo económico. Además, existe el tema de la cosmovisión Pijao, que no solo se ve en la cultura indígena, sino en toda América. La arquitectura indígena, como un hecho físico, presenta elementos consecuentes a las necesidades de los comuneros, desde el plano individual al colectivo. A la vez, involucra conceptos y técnicas constructivas que responden a la accesibilidad de los materiales y los procesos experimentales en su entorno. Por ello, es que las intervenciones constructivas de los pueblos indígenas son menos nocivas para el medio ambiente. El objetivo general de este proyecto es diseñar y proyectar estilos arquitectónicos con enfoque diferencial para la sede indígena de la Unión y las diferentes viviendas de los comuneros, los cuales son gran fortaleza en la pervivencia de la cultura Pijao y de su pueblo. Objetivos específicos. Primero, crear ambientes contextuales que permitan fortalecer la cultura de la tradición Pijao a través de materiales y herramientas encontradas en el territorio ancestral y en cada espacio propio y social. Como segundo objetivo, tenemos fortalecer el trabajo en equipo con los comuneros que se encuentran organizados dentro de la parcialidad indígena de la Unión y a su vez promover la integración basadas en las mingas de trabajo y pensamiento crítico individual y colectivo. Como tercer objetivo tenemos el reducir los índices de uso que referencia a la arquitectura contemporánea y arraigan las tradiciones de la cultura indígena. Como justificación de este proyecto tenemos que la vida en comunidad es uno de los principales componentes culturales de los grupos indígenas. Los eventos y prácticas tradicionales evocan una conjugación entre cada miembro de la comunidad y de las actividades realizadas. La vida en comunidad es la base de la organización social de las poblaciones y refleja el sentido de la reciprocidad y trabajo colectivo. Tanto así que para la parcialidad indígena de la Unión es de vital importancia este proyecto, porque señala directamente la recuperación y apropiación de las particularidades ancestrales de nuestro pueblo Pijao, ya que existe una grande amenaza, la cual consiste en la extinción de los pueblos indígenas por la ausencia de un autorreconocimiento, pérdida de usos y costumbres y la prevalencia de las modernizaciones, siendo un factor de riesgo de generación en generación. Por lo tanto, partiendo de las necesidades propias de las familias indígenas, de la parcialidad indígena de la Unión, es fácil pensar en la preservación de la naturaleza y el buen uso de ella. En vista de esto, y de acuerdo a la cultura Pijao, surge la necesidad en las familias de fortalecer aspectos culturales concernientes a la arquitectura. La población que maneja el municipio de San Antonio de Calarma, este estado ubicado en el departamento del Tolima, al sur del mismo, y es un territorio ancestral. Allí se encuentra un asentamiento territorial en la vereda del Jardín, la parcialidad indígena de la Unión, cual será objeto de desarrollo comunitario para las 505 personas que conforman las 87 familias con descendencia amerindia y los cuales conservan sus usos y costumbres de acuerdo a la cosmovisión, cosmogonía y la ley Origen Pijao. Para el desarrollo de este proyecto se tendrá en cuenta la metodología participativa e integradora, donde las personas
se comprometan y se sientan protagonistas del proyecto, promoviendo la reflexión, el análisis y la discusión entre los integrantes del proyecto en un clima de confianza y de respeto. Se utilizarán recursos técnicos con una logística acorde a las actividades planteadas en el transcurso del mismo. A continuación, se describen las fases a desarrollar durante la educación del mismo. Fase 1. Sensibilizaciones comunitarias para la aprobación de la arquitectura indígena. Fase 2. Identificación de los puntos de desarrollo y cambios culturales en mampostería, entre otros. Fase 3. Identificación de aspectos creativos basados en el arte con recursos naturales y o renovables para las viviendas y la sede indígena. La fase 4, tenemos prácticas constructivas en diferentes contextos, y en la fase 5, revisión de impactos positivos y negativos. Este tendrá un cronograma general de actividades semestrales, cuyo inicia con el semestre 1, que dando sí una etapa de socialización del proyecto a desarrollar y sus diferentes etapas. En el semestre 2 tenemos la sensibilización acerca de la arquitectura indígena. En el semestre 3, un recorrido por el territorio ancestral para la identificación de materiales y los puntos de cambios culturales. En el semestre 4, un recorrido por el territorio ancestral para la identificación de materiales y los puntos de cambios culturales, dando así también un taller formativo sobre creatividad tradicional de la mampostería en el legado de los pueblos indígenas. En el semestre 5, un recorrido por el territorio ancestral para la identificación de los puntos de cambios culturales y una socialización de aspectos creativos basados en el arte, igualmente de los recursos a utilizar. En el semestre 6 tengo una minga de trabajo comunitario para la elaboración de mampostería, entre otros, en la sede indígena La Unión. En el semestre 7, minga de trabajo comunitario para la elaboración de la mampostería, entre otros, en la sede indígena La Unión. En el semestre 8, minga de trabajo comunitario para la elaboración de mampostería, entre otros, diferentes viviendas en las familias de la parcialidad indígena de la Unión. En el semestre 9, una minga de trabajo comunitario para la elaboración de mampostería, entre otros, en las diferentes viviendas de las familias de la parcialidad indígena de la Unión. En el semestre 10, socialización de impactos positivos y negativos en el desarrollo del proyecto y entrega del mismo. Todas estas actividades se realizarán en época vacacional debido al difícil desplazamiento de la etapa estudiantil. Este es el proyecto Cultura y Tradición Arquitectónica Pijao, que se llevará a cabo en el municipio de San Antonio, específicamente en la comunidad indígena La Unión del mismo.